¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Cómo están? Esto es Despierta con CDN. Un gusto para nosotros saludarlos, arrancar esta semana. Yulisa Nelson, muy buenos días. Arrancó febrero. Hoy está de cumpleaños Miguel Seara Jato, ministro de Economía, quien no saludó solamente por su condición de ministro, sino porque ha venido a este espacio en 2 oportunidades, así que ya casi que es de la casa. Sí, es cierto, Yulisa Nelson, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días para Catherine y Nelson y para todos ustedes que están en su casa iniciando esta nueva semana con nosotros, el mes de la amistad, febrero, el mes de San Valentín. Ya vi memes a propósito, Catherine, Nelson, de lo que podría ser el 14 de febrero, inclusive he visto de Semana Santa, que para Semana Santa solamente va a salir Pilato, porque es el único que se lava las manos. Todos los demás van a tener que quedarse trancados. Primer fin de semana que se rige por el decreto 3701, luego de la modificación a las normas por el distanciamiento del COVID-19. Este fue el primer fin de semana y, oh sorpresa, los malecones estaban abarrotados de personas. No hubo aglomeración ni arrestos en los malecones como en días anteriores. Y algo importante que hay que resaltar, 400 presos menos por violar el toque de queda. 300 y tantas personas solamente fueron apresadas este fin de semana en total, por lo que parece que la relajación en cuanto al tiempo que permiten las autoridades para que usted llegue a su casa, extensión de horario, pues esto ha permitido que la gente quizás lo haga de una manera más consciente y ojalá que así sea. Bueno, también buenos días, tendremos hoy algo del coronavirus. Van 252 fallecidos en enero. Digo que van porque el boletín de hoy reflejará el 31. Es una gran cantidad, eso es más de 8 promedio por día. Además de San Valentín, a propósito, dice el alcalde de Nueva York que va a hacer un programa especial para el 14 de febrero para que los restaurantes y algunos sitios públicos abran en esa fecha. Yo sé que eso va a ser un tema también en la República Dominicana. Febrero es el mes del corazón, dedicado a la prevención, a crear conciencia, y es el mes también del 177 aniversario de la independencia nacional. Arranca febrero y con febrero arranca Despierta con CDN. Con cifras alarmantes de muertes y contagios por COVID-19, cierra el mes de enero. Este lunes inician evaluaciones de los aspirantes al nuevo pleno de la Cámara de Cuentas. 3 de los salientes aspiran a quedarse. El presidente de la Junta Central Electoral propone fórmula del 70-30 para la distribución de los recursos a los partidos. Este lunes perime en el Congreso la Ley de Desarrollo Fronterizo. Sobre ello conversamos con el senador por la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, y el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Sandy Filpo. Vamos de inmediato entonces. Vamos a analizar la agenda. Así es. Tenemos a Francisco Medrano listo para hablarnos de las portadas de los principales periódicos. Fran. Hola, muy buenos días. Saludos especiales al equipo de Despierta con CDN. Pues como cada semana estamos presentando las portadas de los periódicos que circulan en República Dominicana. Vamos a iniciar, como lo hacemos cada día, con el periódico de nuestra casa. Vemos El Caribe, quien destaca en su titular de primera plana que la economía mejoró su tendencia de recuperación, aunque la caída en diciembre fue de un 1%. El Banco Central informa que fue menos de lo esperado e informó que mantiene igual su tasa de política monetaria. La gráfica principal en esta portada muestra al presidente de la República junto a la vicepresidenta Raquel Peña y otros funcionarios. El título dice que Abinader anuncia obras en Santo Domingo Este. En la esquina inferior derecha, el título de la segunda fotografía señala que el Ayuntamiento del Distrito Nacional recolectó más de 1 millón de botellas plásticas a través de su campaña de cambio de plásticos por juguetes. Sobre fondo azul, el impreso del periódico El Caribe pues informa que culmina hoy la vigencia de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Estaremos presentando también más informaciones relacionadas al periódico El Caribe, que informa en fondo amarillo que el presidente de la Junta Central Electoral plantea cambios en las leyes electorales
En una conferencia virtual que realizó durante este fin de semana, Román Jaques propuso un esquema de distribución de fondos a los partidos de manera más equitativa en la que ahora se aplica. Justo debajo hay un llamado que reseña que cuestionan los cambios en el organigrama del Poder Judicial. Y en el segmento de la pandemia, El Caribe informa que enero cerró con 252 muertes por COVID-19. Incluso ayer, Salud Pública reportó 200 muertes y el pasado sábado notificó igual cantidad de defunciones. Miremos ahora la portada del periódico Listín Diario y de inmediato vamos a ver su titular principal que abarca el tema del coronavirus y dice que enero cierra con 250 muertes por COVID-19. La gráfica principal está impresa en el lado, a todo lo largo de la portada de este impreso y el título dice que es un programa de la Alcaldía del Distrito Nacional. Dice, trueque de botellas plásticas por juguetes. En la segunda gráfica muestra al joven médico Juan Di Valdés. El título dice que usa el género de rap en un método para enseñar medicina. Más abajo, el Listín Diario reseña que habrá 4 tipos de viviendas en el programa Familia Feliz. Compartimos ahora la portada del periódico Diario Libre de este lunes. Pasamos de inmediato con su titular principal. Dice que el presidente de la Junta Central Electoral quiere redistribución de los fondos de los partidos políticos. Plantea que los partidos mayoritarios reciban un 70% de los recursos y los minoritarios un 30% distribuidos en partes iguales. También propone la implementación obligatoria de debates entre los candidatos. La fotografía principal en la portada de Diario Libre corresponde al cierre o a la Serie del Caribe y el título dice que Lagares fue el héroe del primer partido para la República Dominicana. Otra información, en la parte izquierda de la portada del Diario Libre se informa que el Poder Ejecutivo promete respuesta a los problemas que afectan a Santo Domingo Este. Un poco más arriba reseña que las restricciones a los viajes son otro golpe al turismo. En el segmento de la pandemia, el Diario Libre dice que hubo 63 muertes por COVID-19 durante el fin de semana. Además, este diario reseña que el Código Penal tiene 16 años en el Congreso por el aborto. Vamos a ver ahora algunas de las actividades colocadas en agenda de interés de cobertura noticiosa. A las 9 de la mañana hay una jornada de orientación de Infotet para operadores de información del 2021. Esto será en el edificio corporativo en el Paseo de los Aviadores. A las 9:30, rueda de prensa del Ministerio de Educación Superior, el ministro Franklin García Fermín en el Salón de Conferencias de MESIT. A las 10 de la mañana, directorio ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera presenta su plan de trabajo. Esto será en la avenida Tiradentes, número 14, edificio Alfonso Comercial. También a las 10 de la mañana, ofrenda floral del Instituto de Aviación Civil en el altar de la patria. A las 10 de la mañana, Asociación de Empresas Fronterizas ofrece declaraciones frente al Congreso Nacional. A las 10 hay una rueda de prensa del Colegio de Abogados de la República Dominicana en la avenida Bolívar. Esto es número 9 en el sector de Gascue. A las 11:30, acto de los comedores económicos del Estado en el altar de la patria en el Parque Independencia. Pues así andan las informaciones colocadas en la portada de los periódicos en este lunes y también las actividades en agenda. Retornamos con ustedes al set de Despierta con CDN. Gracias, querido Francisco. Un súper abrazo para ti. Que tengas feliz inicio de esta semana. Igualmente. El tiempo pinta bueno para hoy, porque dice Meteorología que las precipitaciones serán escasas, limitándose a chubascos dispersos o de corto tiempo, provocados por el arrastre del viento del este-sureste sobre puntos del nordeste-sureste y la cordillera central. Meteorología exhorta a los operadores de las frágiles y medianas embarcaciones en la costa atlántica a permanecer en puerto desde Isla Saona hasta Montecristi
mientras que ese tipo de embarcación en la costa caribeña deberá navegar con precaución cerca del perímetro y no aventurarse mar adentro por viento y olas anormales. Hasta aquí el informe del tiempo, Yulisa. Nelson Suriel. Yulisa, buenos días, Yulisa. Nelson Suriel, así es. Allí Suriel que se agarre. Y de ahí pasamos a saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales, en este caso Facebook Live. Buenos días para Rosario Rodríguez, para Inés Cabral de Lara, Delio Samuel Marmolejos, Roque Roquito, como de manera habitual. Para Rosario, Cristian Chávez nos pregunta, Catherine, que si estamos estrenando los zapatos. Yo sí. ¿Tú te pusiste lo tuyo? No. Yo sí. Miren, ayúdame aquí, flaco, por favor. ¿A qué viene eso? Bueno, porque es que Yulisa y yo hicimos un tour por Ego. Y miren, tienen unos descuentos chulísimos. Y yo creo que, miren, estamos en medio de los enamorados. Yo lo decía el viernes. Aprovechen y dense su vueltica por allá. Sí. Aprovechen. Catherine y yo fuimos el viernes. El viernes. Fuimos el viernes en la mañana y dimos una vueltica, está de lo más interesante. Me feriaron a mí también. Tienen sí. unos especiales chulísimos. Yo te voy a conseguir un chance. Betty, anota ahí. Sí, Catherine sí está estrenando, o sea, yo lo prometo, mañana. Mañana. Para Francisco Aquino también, Alex Muñoz, Neisy Ortega, Francisca Marrero, para todos ustedes, gracias por todos sus mensajes, sus saludos, sus buenas vibras, que es lo que uno necesita para comenzar un lunes, primer día de la semana. Vamos a pausa. Hay un tema que está instalado en la agenda y que se puede decir que es caliente, el del Poder Judicial, el entorno de la Suprema Corte de Justicia. Y a propósito, el Poder Judicial salió al frente ayer a las denuncias de supuestas irregularidades cometidas en la Suprema Corte de Justicia, las que calificó ese Poder Judicial como una campaña de descrédito y desinformación. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, la reacción se produjo luego de un trabajo de investigación presentado por la periodista de CDN, esta que está al lado mío, Yulisa Céspedes. Inventos, infamias y verdades a medias fueron algunos de los calificativos utilizados por el Consejo del Poder Judicial para referirse a las denuncias y cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de justicia, que según reveló el trabajo periodístico opera con personas de la confianza del presidente de la Suprema Corte, con salarios muy por encima de los jueces de carrera. Resulta absurdo, totalmente absurdo, porque todos los empleados que llegan a través del mismo mecanismo. Si revisamos cuidadosamente el historial en el Poder Judicial, nos damos cuenta que la escala salarial de estos funcionarios siempre ha habido diferencias. No se da por primera vez. Pero además hay que resaltar algo muy importante. Y esto debe tenerlo en cuenta todo comunicador al momento de hacer referencia a esto. Esas decisiones se tomaron a unanimidad por el Honorable Consejo del Poder Judicial. En un documento leído por Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, se defiende la transparencia con que, según dice, se maneja ese poder del Estado a raíz de la implementación de la virtualidad. Contrario a lo que se ha querido decir, no ha habido ninguna entidad privada relacionada con el manejo y gestión de expedientes. Todos los recursos humanos y tecnológicos que operan y tienen relación con los expedientes en el proceso son absolutamente internos. Siempre que se pretende poner orden y regular el cumplimiento normativo, velando por el respeto a la ley, se producen este tipo de reacciones malintencionadas. En conferencia de prensa, 3 de los miembros del Consejo rechazaron cada uno de los cuestionamientos relativo tanto a los cambios implementados en la jurisdicción inmobiliaria como el manejo de los recursos para el plan de pensiones y jubilaciones de los jueces. Estoy respondiendo que no es cierto, porque en la jurisdicción inmobiliaria hay un consejo y el consejo, por supuesto, está presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. No es verdad que vamos a atentar contra nuestros retiros, señores. Eso no cabe en ninguna cabeza humana. Es innegociable
y eso nunca ha sido tocado. Y he manejado con una pulcritud clara, meridiana. Los magistrados dejaron claro que no volverán a referirse al tema y que tanto el presidente de la Suprema como los miembros del Consejo del Poder Judicial están dispuestos a acudir a la invitación formulada por el Senado de la República. Yarilis Calcaño, CDN. De manera especial, nosotros tenemos que, que agradecer que el Poder Judicial hizo esta entrevista para responder a nuestro reporte especial del pasado martes y donde ellos hacen algunas aclaraciones de las decenas de denuncias que se presentaron en este reporte. Ellos hablan de verdades a medias y pienso que si hay verdades a medias, ellos debieron completar esas verdades y no las completaron. Hablan de diversas cosas, ciertamente simplemente manejando un lenguaje con el que no se le da respuesta a la cantidad de cosas que allí se presentaron. Ellos hablan de que las personas que hacen las denuncias tienen un interés de dañar la imagen del señor Luis Henry Molina. Pero si hay esa intención de dañar esa imagen y ellos lo atribuyen a eso, entonces lo que tienen que hacer es ser transparentes, dar todas las informaciones, porque al fin y al cabo el sistema de justicia es un sistema público, se maneja con fondos públicos y todos ellos, incluido el señor Luis Henry Molina, son empleados públicos y todos los documentos que ellos manejan son documentos públicos, que además vienen después de la administración de fondos públicos. El Poder Judicial no quiso responder las denuncias de la renuncia del registrador de título Gersi Medina, que habla de un entramado dentro de la jurisdicción inmobiliaria para el registro de títulos y que en medio de cada una de estos expedientes, que él los menciona con número de expediente y fecha, y el Poder Judicial sabe cuáles son, cuando él pide las informaciones necesarias, porque en cada uno de esos expedientes habían distorsiones, los encargados de esas distorsiones, los que habían solicitado esos documentos y los que habían retorcido el proceso, según dice este registrador de título en un documento que nosotros presentamos en el reporte especial, los retorcedores del sistema y los que sometían documentos, digamos, para no utilizar una palabra más comprometedora que la que él utiliza, llamaban a suspicacia, eran las personas que el magistrado Luis Henry Molina había puesto en la jurisdicción inmobiliaria como sus jefes. O sea, ¿cómo es que decimos, Nelson? Habían puesto a Drácula a cuidar el banco de sangre. Exactamente. Entonces, una denuncia como esta, yo pienso que ameritaba una mejor respuesta del Poder Judicial. Denuncias de los jueces y registradores de que se inventaron situaciones para solicitar, como en el caso de Miriam Germán y otros, escuchas telefónicas con informaciones retorcidas para interferir los teléfonos de jueces y registradores y luego tergiversar información. Yo creo que esas sí son verdades a medias. Y lo que amerita es que el Poder Judicial hiciera una rueda de prensa para responder con informaciones precisas esas denuncias que se habían hecho. No venir con ese griterío de que a Luis Henry Molina le están haciendo una mala campaña. Él es un empleado público que se defienda. Por cierto, toda esa rueda de prensa fue para defender al magistrado Luis Henry Molina, a quien nosotros le hemos pedido la entrevista. Se la pedimos antes de que saliera el reporte especial y le dijimos de manera específica qué se iba a tratar en ese reporte para tener su versión y para que no necesitara una rueda de prensa, sino que fuera lo más equilibrado posible. Eso no lo hacen los reporteros de investigación de este país. Y ustedes saben lo que hacen los reporteros de investigación en este país y los que tienen algunos programas muy mencionados. Los llaman, no le dicen para qué es la entrevista y le hacen una encerrona. Nosotros no hacemos eso. Nosotros le mandamos documentos, le mandamos informaciones y conversamos en varias ocasiones con mi amigo Javier Cabreja y le dijimos a Javier Cabreja de qué se trataba la investigación y le pedimos que fueran equilibrados, que nos dieran los documentos que necesitábamos para establecer la verdad, documentos que, por cierto, hace más de un mes que se pidieron a través de la Ley de Libre Acceso a la Información para comparar
las denuncias que hacían jueces, registradores y personal administrativo que vinieron aquí a este canal a pedirnos que los ayudáramos con esta investigación a la que nosotros accedimos, documentos que el Poder Judicial no se ha dignado a dar. ¿Por qué los niegan? ¿Por qué negar documentos que son públicos? ¿Por qué no querer dar información que no es información sensitiva? No corresponde a ningún proceso judicial privado y que además procesos que se supone que deben ser públicos. Hacer una rueda de prensa simplemente para salir con este lloradero de que quieren hacerle daño al señor Luis Henry Molina, a mí me parece que es un derroche de recursos. Me parece, además, defiendo el derecho que tienen todos de defenderse. Al final lo que nosotros hacemos es servir de vehículo para que lleguen a ser públicas las denuncias, y más cuando se trata de tergiversación de procesos, cuando se trata de dilapidación o presunta dilapidación o mal uso de fondos públicos, y cuando hay funcionarios públicos envueltos. Yo creo que el Poder Judicial tiene todo el derecho de decir lo que quiera para defenderse. Nosotros les pedimos que lo hicieran y les pedimos las entrevistas con los nombres de las personas que nosotros íbamos a mencionar, y ellos no quisieron dar las entrevistas, como tampoco quisieron dar los documentos que les solicitamos. Entonces, de la situación de la jurisdicción inmobiliaria, me parece que fueron muy laxos. Ahí se presentaron documentos que comprometen de una manera importante la responsabilidad del sistema de la jurisdicción inmobiliaria, del sistema de justicia del país, y yo creo que ameritaba que se le dieran respuestas contundentes, no englobarlo todo en que hay una campaña de descrédito. Esto es simplemente una recomendación. Por cierto, el material que nosotros recibimos es tan extenso que tuvimos que dividirlo en 2 programas. Y la segunda parte de este programa de las denuncias del Poder Judicial, donde todavía hay funcionarios del sistema de justicia viniendo a CDN, adicionales a los que habíamos mencionado y entrevistado, pidiéndonos que incluyamos otros temas específicos y trayéndonos documentos. Esos serán puestos en el programa especial que vamos a presentar mañana a las 10 de la noche. Ojalá y el Poder Judicial se digne a enviarnos los documentos que les pedimos hace mucho más de un mes, y si ellos quieren darnos las entrevistas que les hemos pedido para que la balanza se mantenga equilibrada, pues también nosotros estamos aquí a su disposición. Bueno, me consta el esfuerzo que se hizo para tratar de conseguir la versión inicial de los miembros del Poder Judicial, en este caso de la Suprema Corte de Justicia. Me extrañó ese comportamiento porque yo sé que en el entorno del presidente de la Suprema hay gente que conoce, que sabe de comunicación política, comunicación corporativa, la sociología de la comunicación. Entonces, lo que se vio ayer fue una reacción, fueron reactivos cuando pudieron colocar su versión inicialmente. Incluso yo me atrevo a decir que, como viene una segunda parte de ese reportaje, aquí Despierta y el canal está abierto para la Suprema, para Luis Henry o para la persona que designen para representarlo, porque no creo que haya ningún interés balsano. Reitero, me sorprende que hayan actuado de esa manera, que se hayan negado a dar la versión o que se resistieran a su versión inicial cuando se le pidió, y que además cuando reaccionen lancen piedras. Sigue abierto el canal, sigue abierto Despierta. Y sigue abierta esa amistad que reivindica Yulisa con gente que está en el entorno de Luis Henry. A propósito, me llegó a la mente que el pasado 12 de enero, Luis Henry fue al Palacio Nacional. Se reunió con Abinader, con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y con el director de presupuesto. Se supone que no hablaron de presupuesto, porque en su discurso del Día del Poder Judicial, el 7 de enero, Luis Henry dijo que no es tan sobrado, pero que él es un hombre consciente y por la pandemia no va a pedir más recursos. Hemos intentado, por múltiples vías, de ver qué se trató en esa reunión, y en torno a la misma hay un secretismo. Incluso aquí estuvo el director de presupuesto, le hicimos la pregunta y él dijo, no es a mí que me corresponde, es al presidente de la República. Bueno, no se ha querido hablar de esa reunión en el Palacio Nacional del presidente de la Suprema Corte de Justicia,
con el presidente Abinader, con el ministro de Hacienda y con el director de presupuesto. Me imagino que eran asuntos públicos. Entonces, Despierta con CDN, el reporte especial de Yulisa, están abiertas para la Suprema Corte de Justicia, porque además está a decir que nosotros no nos prestamos a ningún tipo de campaña. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es simplemente que la verdad fluya. Todas las caras de la verdad se llama el eslogan de reporte especial. Entonces, se lo dije antes, se lo dije en el transcurso, ahora tú se lo dices y yo te secundo después. Quieren darnos su versión, aparte de esa. No decir que hay una campaña contra Luis Henry Molina, porque eso ya lo dijeron. Todos los medios de CDN están en disposición de recibir primero los documentos que les pedimos, sin que ustedes sigan pidiendo prórroga, tratando de jugar a la dilación para que no tengamos los documentos, y luego, si quieren, cualquiera de su personal que pueda darnos las respuestas que les pedimos, y ustedes saben cuáles fueron, pues estamos a su disposición. Que digan quién es el responsable de la empresa, cómo se maneja eso desde el punto de vista tecnológico. Nosotros podemos incluso poner a disposición a parte del equipo que se encarga del asunto de la tecnología, si se trata de un tema absolutamente técnico. Por cierto, felicitaciones al señor Zulún Hernández, que está cumpliendo años, también hoy lo veíamos ahí en pantalla como parte del programa de investigación de nuestra compañera Yulisa Céspedes. En fin, son preguntas que ameritan respuesta, y para eso está el periodismo serio, transversal, como el que está haciendo nuestra compañera. Esas son las respuestas que vamos a estar esperando acá. Quizás Luis Henry se anime y venga los próximos días, no lo sé. Hablamos de COVID-19. El mes de enero finalizó con cifras alarmantes de esta enfermedad. Hay informes del Ministerio de Salud Pública que advierten solo en este mes se registraron 252 defunciones. Susan Castaño nos tiene a continuación un reporte en el que nos dice también sobre la tasa de recuperados y la ocupación de camas. Vean. Con bombos y platillos, el gobierno en más de una ocasión anunció que para el mes de enero el país recibiría las primeras 25.000 dosis de emergencia de la vacuna Pfizer. Lo cierto es que a la fecha ni siquiera se cuenta con un calendario definido o la socialización del Plan Nacional de Vacunación, en momentos en que la República Dominicana experimenta un repunte de casos y las medidas restrictivas fueron flexibilizadas. 121 muertes y más de 10.000 contagios es el saldo de enero, que alcanzó una tasa de positividad diaria de un 21.68%, sobrepasando el récord de las más de 16.000 muestras procesadas en menos de 24 horas. Durante este mes, la tendencia de la ocupación hospitalaria, especialmente de camas UCI, se mantuvo por encima de un 50%, alcanzando un 54% al corte del último boletín epidemiológico número 318. Sin embargo, la tasa de recuperados registrada es de 157.533, cifra más alta desde inicios de la pandemia. El Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y Santiago durante este mes concentraron más del 70% de los casos. Susan Castaño, CDN. Bueno, ahí ven ustedes el reporte oficial de Salud Pública. Yo tuve que irme a revisar los protocolos que emitió esta institución del Estado, sobre todo el Gabinete de Salud Pública, para el tema de los restaurantes. Yulisa y Nelson hacían la salvedad al inicio del programa sobre lo que significó este primer fin de semana ya con esta flexibilización de medidas con relación al tema del toque de queda. Yo pasé por el malecón de Santo Domingo ayer en la tarde. Vi, sí, algunos grupos de personas, no vi desorden, eso tengo que ser muy honesta. Lo que sí vi en un recorrido que hice por la avenida Sarasota, acá en la capital, donde han proliferado, por cierto, los restaurantes, los comercios de comida, cosa que me alegra, porque miren, adelantar un proceso de restaurantes o lo que sea en este tiempo es de valientes. Lo que no es tan de valientes es que si usted se ha fajado para sacar adelante su restaurante en esta época, entonces ponga mesas con 10, 12 personas allí a la vista del mundo. Entonces, la advertencia es para salud pública, para que definitivamente estos inspectores que ellos han dicho están haciendo su trabajo, cuántos inspectores son, dónde están, cómo están haciendo ese trabajo, quizás que lo hagan público, no para que cojan miedo, sino para que el comercio haga conciencia de que es parte de la solución, que no sean parte del problema, que sean parte de la solución. 63 muertes reportadas este fin de semana. La positividad
definitivamente está bajando las últimas 4 semanas, pero todavía se mantiene en 21,68%. Recuerden que las autoridades internacionales en materia sanitaria hablan de que un 5% es lo que se debe tener de positividad para flexibilizar medidas. Entonces, miren, estamos lejos, lejísimos de ese 5%. Estoy particularmente preocupada con el tema de la aplicación de vacunas. Revisé una información que está esta mañana en el periódico, si no me equivoco, Diario Libre, y saludamos a los que nos ven desde Washington Heights, los dominicanos que allá residen, comunidad importante en Nueva York. Hay disparidad en la aplicación de vacunas. Allí, Nelson, Yulisa, resulta que hay gente que dice, nunca se había visto tanto blanco en Washington Heights. Parece que todos los adultos mayores, después de 65 años no son considerados adultos mayores, pero personas después de 65 años blancas han acudido en masa a Washington Heights, en donde hay una situación particular con el COVID-19. Hay datos que dicen que los latinos representan el 30% de las muertes en la ciudad de Nueva York, y por lo tanto se ha dirigido una cantidad importante de vacunas para atender a este tipo de población. Vamos a ver si en el transcurso de la semana podemos conversar con algunos compañeros periodistas que tenemos allá. En la Organización Mundial del Comercio se está debatiendo hoy, Nelson y Yulisa, para dar una perspectiva internacional al tema del COVID-19, que tenemos muchos problemas acá, pero todo eso termina repercutiéndonos. Oigan esto, que se le quite lo que se llama la patente a los laboratorios. Hay aproximadamente 100 países, la mayoría de ellos no pertenecen ni al G8 ni al G20, que están solicitando a los laboratorios que se liberen de la patente, que la liberen para que se pueda producir en masa vacunas genéricas, sobre todo para el tiempo de la pandemia. Vaya, es complicado, hay intereses, por supuesto, de los grandes laboratorios, y eso está haciendo mella porque los países pobres, tal como pasa en América Latina, y ahí no escapa República Dominicana, están en una batalla frontal, permanente, en un pulso casi de David contra Goliat para poder acceder de manera oportuna a las vacunas. Pfizer ha logrado salvar a la Unión Europea y están prometiendo cumplir con lo que AstraZeneca no ha podido cumplir. ¿Qué pasará para la República Dominicana? Tendrán que responderlo las autoridades de salud en los próximos días. República Dominicana tiene muchas oportunidades de mejora, por no decirlo de otra manera. Este fin de semana se han calculado ya cuántas muertes, hablamos de 252, la posibilidad de hospitalización, las camas COVID, que todo eso Nelson lo tiene ahí a tiro de hit, y voy a esperar que él lo diga. Vi este fin de semana lo que decía el exministro de Salud Pública, el doctor Sánchez Cárdenas, y lo voy a leer textualmente porque no quiero ponerle ni quitarle. Él decía que el gobierno dominicano ha relajado las medidas sanitarias con el silencio de los muertos, ya que la única manera para legitimar la apertura del turismo y la economía era por medio de un relato sanitario que lo facilitara. La explicación lógica era bajar los fallecidos y la letalidad y minimizar la positividad en ascenso, reflejada en la queja de la calle por camas UCI para COVID a las puertas de clínicas y hospitales. En el país no habrá una economía funcional hasta que no se le encuentre una solución a la crisis sanitaria, y la única manera de encontrar esta salida es recuperando la confianza del pueblo, siempre hablando con la verdad. Si hay algo necesario en la gestión de la pandemia del SARS-CoV-2 es la confianza de la población dominicana. La incertidumbre que se vive en todo el globo terrestre es de tal calado que nadie debiera jugar con la verdad de los datos de la pandemia y menos de los fallecidos. ¿Qué dice el exministro de Salud Pública, Catherine Nelson? Que el gobierno dominicano miente cuando da los números de las personas muertas, y que ha construido esta mentira, según Sánchez Cárdenas, para poder justificar la apertura del turismo, que por cierto, este año no pinta bien, con el cierre que han hecho Canadá, Francia, Estados Unidos y España, y además el pedido de pruebas PCR negativo para personas saliendo desde República Dominicana, y que tienen además que guardar cuarentena, que van de entre 4 y 14 días. El turismo de República Dominicana se alimenta entre enero y abril, básicamente en un 60% de esos extranjeros que vienen de la zona norte del hemisferio, porque tienen su clima en un punto muy frío y entonces vienen al Caribe. Al tener estos puntos del hemisferio norte, ahora cierres y bloqueos para personas, inclusive sus propios ciudadanos que vienen desde República Dominicana, pues la situación para el país se pone difícil, Nelson.
República de Colombia en este momento. Siempre lo hemos dicho, los lunes en materia de tránsito son especiales. Capi Urtecho, ¿cómo está la calle? Gracias, don Nelson. Vamos de inmediato a la calle, que estaba muy complicada en la mañana de hoy. Eventos desde temprano están afectando todavía el tránsito a los que transitan en el puente de la 17. Más temprano hubo un accidente sobre el puente y se ha quedado este tapón intenso para subir al puente de la 17. La cola de vehículos ya está próxima a llegar a la calle 4 de agosto y se extiende hasta el puente. Ya el vehículo afectado fue retirado de la vía, sin embargo se queda este congestionamiento para cruzar el puente en dirección desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. También se aprecia congestión más adelante, próximo a su llegada a la Pedro Livio Cedeño, sobre la Padre Castellanos, circulando en sentido este-oeste. Ya el contraflujo está instalado nuevamente. Hubo que retirarlo momentáneamente debido a este vehículo accidentado y con una persona lesionada en este punto. El puente Juan Bosch generando fuerte congestionamiento que hoy inicia próximo al Parque Nacional Los Tres Ojos y continúa hasta el elevado a la altura de la avenida Juan Pablo Duarte. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante. Podría dar como ruta alterna el puente Mella. Por aquí tenemos un vehículo averiado que está generando un congestionamiento que ya llega hasta el sector de la Villa Olímpica y se extiende hasta el puente donde está este vehículo averiado. El puente flotante sin mayores inconvenientes para circular, aunque está un poco lento. La avenida Francisco Alberto Camaño Deñó, la lentitud habitual en dirección desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. En Santo Domingo Norte, tapón habitual para subir al Puente Peinado. Esta situación está incrementando la avenida Mirador Norte en dirección hacia la Hermanas Mirabal. Más adelante se aprecia también congestión habitual a su llegada a la Pedro Livio Cedeño con Máximo Gómez en dirección norte-sur. El polígono central está lenta la avenida Ortega y Gasset en ambos sentidos entre la John F. Kennedy y la Gustavo Mejía Ricard. En esta ruta puede utilizar la Máximo Gómez, que en este momento está completamente viable. También está viable la avenida López de Vega, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill, la Gustavo Mejía Ricard, Rafael Augusto Sánchez, Roberto Pastoriza, así como la Max Enrique Sureña, esta última en dirección este-oeste. La John F. Kennedy afectada por otro vehículo averiado en el elevado de la avenida Abraham Lincoln y ya se aprecia congestionamiento que inicia antes de la Doctor de Filló hasta donde está este vehículo averiado que se está trabajando para retirarlo en dirección oeste-este. La República de Argentina, así como la República de Colombia, ambas a su llegada a la avenida de los Próceres en dirección norte-sur, se aprecia congestión en este momento. La Colombia con avenida Jacobo Magluta presenta un gran congestionamiento que inicia luego de cruzar la avenida Mirador Norte hasta la Colombia. Más adelante en la Sol Poniente está lenta en dirección norte-sur. En la misma Colombia, en dirección desde la Monumental hacia la Jacobo Magluta, hay un tapón que inicia en Ciudad Real 2 y se extiende hasta próximo a la Embajada Americana. La Monumental sin mayores inconvenientes para circular, al igual que la prolongación 27 de febrero, aunque esta última a su llegada a la avenida Isabel Aguiar sí se aprecia congestión importante en dirección oeste-este. Esta situación está incrementando en gran manera la autopista 6 de noviembre para llegar a la prolongación 27 de febrero. La carretera Sánchez para subir al puente sobre el río Jaina en dirección San Cristóbal, Santo Domingo, se aprecia también congestión en este momento. La autopista Duarte en dirección Cibao, Santo Domingo, lenta desde el kilómetro 18 hasta el 14. Más adelante, desde la avenida Monumental hasta su llegada al kilómetro 9. Si sigue en la Kennedy, se va a encontrar con el congestionamiento que mencionamos del vehículo averiado en el elevado de la avenida Abraham Lincoln, John F. Kennedy, en dirección oeste-este. A 27 de febrero con tránsito lento para ingresar al túnel desde la avenida Luperón hacia la Winston Churchill y en sentido contrario el tapón habitual que viene circulando desde el elevado hasta la Ortega y Gasset en dirección este-oeste. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Bueno, gracias, Capi Urtecho. Pongan agenda para el curso de la semana el asunto de los corredores y su efectividad para descongestionar. Nos vemos mañana, Capi. Excelente, hasta mañana. De manera sorprendente para el día de hoy se ha permitido y se está a la espera de que perima el proyecto de modificación a la ley 2801, que es la de desarrollo fronterizo. Y a pesar de que hubo varias oportunidades para llamarla
para tratar de hacer un llamado, para agendarla, para que no se dejara perimir. Parece que los intereses se han sobrepuesto al beneficio de la ley. Hoy nosotros hemos invitado al senador Dionis Sánchez por la provincia de Pedernales, justamente para conversar con él y analizar los aspectos de esta modificación. Senador, buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes y al país a través de este importante programa. Para mí un placer estar compartiendo con ustedes y a su disposición. Senador, los últimos meses del proyecto de ley, del proyecto de modificación, ¿usted podría decirnos de manera breve para entender por qué se permite que perima sin que haya un acuerdo cuando ya se suponía que la ley estaba consensuada? Mire, hablar brevemente de este proyecto es un poquito difícil, pero nosotros sometimos una iniciativa de modificación a la ley en el pasado Congreso, con tiempo, para que se estudiara, para que se discutiera, para que se pudieran hacer todos los aportes que fueran necesarios. Pero los intereses no permitieron que este proyecto pasara de las comisiones. Había uno en el Senado, propuesto por nosotros, y había uno en la Cámara de Diputados, propuesto por el diputado Zapata. Sin embargo, este proyecto perimió. Inmediatamente iniciamos esta legislatura, nosotros volvimos a someter la iniciativa y esta vez la hicimos, quien les habla, el senador Antonio Marte y el senador David Sosa, Santiago Rodríguez y Dajabón respectivamente. Hicimos un proyecto sencillo, tratando de ponernos de acuerdo que solamente prorrogara en el tiempo la ley, y tratamos también el tema que tiene que ver con el Consejo, dado que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que modifica, que manda a modificar el Consejo, porque los legisladores no debemos ser parte del Consejo, y en la ley que muere hoy estamos como parte del Consejo. O sea que solamente nos centramos en esos dos aspectos para tratar de conciliar y que no llegara esta fecha sin tener una modificación aprobada a esta ley. Cuando llegó a la Cámara de Diputados, nos reunimos en múltiples ocasiones. En principio se asumió que eso era lo que se iba a hacer. Bueno, pues luego ellos, con el derecho que le asiste, modificaron la ley, le hicieron modificaciones profundas, modificaciones que son importantes, modificaciones que son buenas, pero hay algunos aspectos que chocan con la Constitución. Entonces, cuando llega al Senado, nosotros pedimos que se formara una comisión bicameral, y esa comisión, finalmente, después de mucho tratar de que la Cámara de Diputados formara, integrara a los miembros, se integraron y pudimos reunirnos el jueves pasado. Y a solicitud de un diputado, precisamente el diputado Héctor Félix, de mi provincia de Pedernales, apoyada por el diputado Zapata, que es uno de los proponentes en la Cámara de Diputados, por la diputada Yudelka de la Rosa y otros diputados, se planteó acoger la propuesta original, que era la que nosotros habíamos planteado en el Senado, para que el Senado ratifique eso y que ellos sesionarían entre sábado, domingo o lunes para hacer lo propio. Esta propuesta fue acogida por la mayoría de los integrantes de la comisión de la Cámara de Diputados y por la mayoría de los integrantes de la comisión del Senado. Nosotros cumplimos con la parte que nos comprometimos y sesionamos el viernes, una sesión que se montó de jueves para viernes, y pudimos aprobar, ratificar lo que se había aprobado en el Senado, y no quedamos a la espera de que la Cámara de Diputados iba a convocar para hacer lo mismo. Eso no sucedió y hoy se espera, hoy ya, según lo establecido, la ley cumple el periodo vigente para la que fue creada. Senador, ¿qué hay detrás de esta norma legislativa? Se dice que hay intereses empresariales, también hay quienes dicen que los intereses de la gente son los mismos intereses de los empresarios, otros dicen que no es así. La zona fronteriza requiere una atención especial y eso lo sabe todo el mundo. Hablemos de esos 29 artículos que la Cámara de Diputados modificó. ¿Cuáles fueron? No vamos a hablar de los 29 específicamente, pero ¿en qué consistían y cuál es la gravedad que revistió esa operación, por decirlo de alguna manera? Miren, ellos limitan que las empresas no pueden extraer e importar materias primas. ¿De qué le vale a una empresa que se instale en el país
y que no pueda importar materias primas no tiene mucho sentido. Que si lo va a importar tendría que pagar los impuestos. Claro. Pero además, y para mí es la parte más difícil de lo que ellos han hecho, es la burocracia del Consejo para aprobar provincias, para aprobar empresas en las provincias fronterizas. Por ejemplo, ¿quién les habla? Para aprobar la instalación de empresas. De nuevas empresas. Okay. ¿Quién les habla? No anda buscando ni proteger a empresarios que estén en las empresas, porque yo no tengo ninguno en mi provincia de Pedernales. Yo ando buscando que se puedan instalar nuevas empresas y de alguna manera algún incentivo, algún atractivo para que se instalen en Pedernales, para que se instalen en el sur, porque el sur ha sido la parte menos beneficiada con esta ley. Que deben tenerlo, porque hay que decirlo, senador, no hay prácticamente nada allí, me refiero a comercio formal, a industria formal, eso es creación de empleo. Esa es la realidad. Entonces, nosotros en particular lo que más nos choca es precisamente ese consejo que formaron. También hay otros aspectos que no tengo a mano ahora mismo, sí, que choca con la Constitución. Precisamente cuando la comisión bicameral estaba estudiando el procedimiento, que el artículo 99 de la Constitución nos limita, porque yo particularmente daba una interpretación diferente y entendía que podíamos nosotros modificar el resultado de la Cámara de Diputados y hacer una combinación, ver las partes que se puede salvar, porque repito, lo planteado por la Cámara de Diputados tiene conquistas importantes. Y entonces mi interpretación era que sí podíamos nosotros conjuntamente modificarlo, aprobarlo en el Senado y aprobarlo en la Cámara de Diputados. Pero los técnicos plantean que no, que dado la situación que se presenta, o nosotros acogemos las modificaciones que llegaron de la Cámara de Diputados, o nosotros ratificamos lo planteado por el Senado cuando lo aprobó originalmente. Dado esa circunstancia, los diputados plantean, bueno, dado que tenemos problemas, inclusive para el tiempo, para estudiar todas las modificaciones que se le hizo, y algunos que plantean que hay choque con la Constitución en esas modificaciones, pues vámonos por la parte de lo que aprobó el Senado y de esa forma podamos mantener la ley vigente. Senador, en este país lo conocemos todo, como dicen. El hecho de que llegara el 1 de febrero y eso esté bamboleando ahí, evidencia, y usted lo ha mencionado 2 veces, que hay intereses de por medio, pero nadie identifica esos intereses. A mí me gustó la expresión del senador Antonio Marte, que él dijo que los empresarios se tiraron, esa fue su expresión, en la Cámara de Diputados, y se tomaron un cafecito con legisladores, y además dejaron papelitos. Él no dijo papeletas, sino papelitos. Yo digo, en el Senado no se tiraron esos empresarios. ¿Cuáles son esos empresarios? ¿Qué intereses representan? Mira, porque no estamos haciendo el tonto nosotros. El término de cafecito viene de una denuncia que hicimos nosotros en el hemiciclo, dado cuando estábamos discutiendo en el seno de la comisión, hubo una representante del sector empresarial industrial que me planteó públicamente, debe estar grabado públicamente, Dionis, yo necesito que tú y yo nos tomemos un café o desayunemos juntos para que negociemos esta ley. Y yo le contesté, mira, yo no tomo café y desayuno en mi casa. Lo que vayamos a hablar de esa ley tenemos que hablarlo aquí. O sea, a partir de ahí es que el colega Antonio Marte se refiere de la forma que se ha referido con el tema. Mira, pero hay un tema sumamente importante y quiero dar la primicia aquí en este programa. A lo que han apostado a que esta ley desaparezca, le falta mucho, porque tendrán que desaparecer de la Constitución el artículo 10 y el artículo 221 de la Constitución. Después de este paso, nosotros estamos preparándonos para ir para el Tribunal Constitucional. Porque si la Constitución manda a que haya un incentivo de esta naturaleza, hasta que eso esté contemplado en la Constitución, esta ley debe tener vigencia. Y nosotros vamos a atacar con un recurso de inconstitucionalidad, ya sea que lo hagamos un 33% del Congreso, del Senado, la 2/3 parte, 11 senadores, o ciudadanos de la frontera, que podemos conseguir 20.000 firmas de los ciudadanos fronterizos para someter este recurso ante el Tribunal Constitucional. Es simplemente atacar el tiempo de vigencia que le da a la ley, que nosotros entendemos que por qué tiene que tener esta ley un tiempo de vigencia si es la Constitución que manda a que se haga esto. O sea, yo creo que los que están detrás de desaparecer esta ley tendrán también que desaparecer los artículos de la Constitución, repito, el 10,
y el 221, que son específicos, que establecen muy claro que debe hacerse inversiones, que debe motivarse, incentivar las inversiones en las provincias fronterizas. Senador, nosotros aquí sabemos muy bien lo que significa para un empresario que empuja una ley o una asociación de empresarios que empuja una ley tomarse un cafecito con los diputados. Aquí todo el mundo sabe lo que es eso. Odebrecht se bebía mucho cafecito con los diputados, por cierto, y con los senadores también. Por cierto, no han aparecido en el expediente, pero ahí están. De beber café en beber café llegamos a un escándalo como el de Odebrecht. Yo sí puedo entender eso. Lo que no entiendo es el papel del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo, sabiendo que le quedaban días, sabiendo que podía llamar para poner el tema de la ley en agenda, que podía tener inclusive un llamado a los diputados, no lo hizo? ¿Cómo podemos nosotros catalogar, justificar, analizar el papel del presidente de la Cámara de Diputados en todo este escenario? Mira, yo particularmente no me gusta aventurarme a decir cosas que no conozco las razones por lo que la Cámara no sesionó. Evidentemente nosotros hicimos una sesión el jueves, una reunión el jueves de la Comisión Bicameral, y era un poquito contra la pared que estábamos, por eso inmediatamente terminó la reunión de la Comisión Bicameral. Faride, que es quien preside esta comisión, y nosotros fuimos para donde el presidente del Senado y le manifestamos la necesidad de que se convocara inmediatamente al Senado para que pudiera haber tiempo para hacer la convocatoria de la Cámara de Diputados. Evidentemente nosotros logramos, y el presidente del Senado estuvo muy dispuesto inmediatamente. En ese mismo momento iniciamos la convocatoria, porque nos pidió a nosotros, los voceros de los diferentes partidos, que colaboráramos con él en la convocatoria, y así lo hicimos. Y el jueves inició la convocatoria, trabajamos el viernes hasta las 7 de la noche la sesión, y el personal técnico del Senado preparó el proyecto, nosotros le dimos seguimiento, y esa misma noche se depositó en la Cámara de Diputados, para que entonces ellos, ya apoderados del proyecto, pudieran tener tiempo de convocar. Hasta hoy mismo pudieron ver convocado y ver sesionado, y el presidente de la República haber promulgado la ley en el transcurso del día de hoy. La verdad es que no me atrevo a decir las razones, porque no la conozco, no he tenido ningún tipo de información en ese sentido. Estuve tratando siempre de informar. Pero llama a cuestionante, ¿sí o no? Bueno, tendrá que dar una explicación por qué no sesionaron, pero ya le corresponde a ellos, a los diputados, al presidente Pacheco y a todos le corresponderá darle explicación de por qué no se dio esa sesión. Sí, pero no hay certeza de que Pacheco tome café. No, yo no puedo asegurar, no me atrevo a asegurar. Pacheco, si toma café está bajo sospecha. No me atrevo a asegurar esa parte. El que no toma café soy yo, de los 9 años de edad. Senador, hablando de senadores, el ex senador Sánchez Roa dice que la ley 2801 de hecho no perime, que hay una confusión al respecto y que lo que perime, o más bien concluyen, son los periodos de exenciones, y que es allí en donde está el grueso, el meollo del asunto. ¿Qué puede decir usted? No, eso creíamos al principio, pero el artículo 5 de dicha ley plantea la vigencia de la misma. Y como da 20 años en el párrafo primero del artículo 2 de la ley, por lo tanto, el artículo 5 plantea la vigencia, que es lo que nosotros vamos a atacar ante el Tribunal Constitucional. Precisamente esas dos partes, el párrafo primero del artículo segundo de la ley y el artículo 5 de dicha ley. ¿Qué dice el artículo 5, senador? El artículo 5 establece primero un periodo de gracia de 5 años a los que se instalen desde el principio, o sea, desde el 2001 hasta el 2006. Si usted se instaló en ese tiempo, usted tendrá un periodo de gracia de 5 años para motivar que las empresas se instalen. Y inmediatamente dice, después de vencido este plazo, las demás empresas que se instalen solo tendrán vigencia hasta que cumplan los 20 años. O sea, es muy claro que la ley solamente está llamada a cumplir 20 años. Y nosotros, repito, vamos a atacar eso ante el Tribunal Constitucional. Dionis, vamos a hacer una valoración política del hecho. De por medio está la gente tuya de la frontera. Este tipo de ley, entre sus justificaciones, está el arraigo de que la gente no se vaya de la frontera. Y nos quejamos mucho y que la invasión de los haitianos, pero si estamos dejando la frontera sola. Pero yo quiero una valoración política tuya.
Estamos hablando de un Congreso, en este caso la Cámara Baja, de mayoría del partido de gobierno y la presidencia de la Cámara del partido de gobierno. En momentos en que el presidente, tanto para la zona tuya como para Dajabón y esto la estaba hablando de incentivos de la frontera, etcétera, etcétera. Valórame políticamente por qué el PRM no solamente entra en contradicción, sino que prácticamente está boicoteando en la Cámara de Diputados la ley 2801. Mira, antes de que la Cámara de Diputados aprobara la modificación que aprobó, nosotros llamamos la atención y hacíamos un llamado directamente al presidente de la República y un llamado a el ex colega Paliza, ministro de la Presidencia, presidente del PRM, que siendo ellos la mayoría, la responsabilidad recaía sobre ellos. Y decía yo, cuando usted es mayoría, usted es responsable de las decisiones que se toman y también de las que no se toman. Claro. O sea, yo fui muy directo y dije que la responsabilidad de que no se aprobara la ley en la Cámara de Diputados en el momento que todavía no se había aprobado y que iba a pasar el tiempo, la responsabilidad recaía sobre el PRM. Pero ellos aprobaron lo que ellos entendían que era lo que debían aprobar. Por lo tanto, la responsabilidad sigue siendo de la mayoría y sobre todo que tanto el expresidente Leonel Fernández como el presidente Luis Abinader en sus procesos de campaña se comprometieron. Yo vi un video que no lo había visto y ahora todo sale y todo está grabado y las redes son tan importantes y la población empoderada, donde el presidente Luis decía no tan solo apoyar la ley, sino hacerla más digerible, hacerla más, tratar de que pueda haber un proceso en el que las empresas se puedan instalar con mucha facilidad. O sea, yo vi ese video ayer y de verdad que me llamó mucho la atención porque esa promesa del presidente Luis hoy no se ha cumplido. Entonces, es necesario que esto se lleve a cabo. Él lo decía, no es tan solo que voy a apoyar la ley, sino que voy a tratar de que, porque había un consejo controlado que no permitía, que no había forma, después que los legisladores salimos del Congreso, del Consejo, que éramos 14 diputados y 7 senadores, 21 miembros del Consejo, esto se hizo difícil poder aprobar ningún proyecto, ninguna empresa. Y él decía que lo iba a tratar de ayudar para que hubiera un proceso mucho más ágil, mucho más fácil, para que las inversionistas puedan instalarse sin mayor burocracia. Y la verdad que eso no ha sucedido. Senador, pero parecería que hay un cuello de botella. El presidente hace anuncios donde habla del desarrollo del sur, el desarrollo de Pedernales, el desarrollo de Elías Piña, de todo ese cordón de la zona sur del país que amerita inversión. Por cierto, la modificación de la ley traería más de 15.000 millones de pesos en inversión, que necesita empleos. La aprobación de la ley traería más de 17.000 empleos y amerita que una cantidad de empresas se puedan instalar ahí. La aprobación de la ley implicaría que mínimo 81 grandes empresas se instalaran en este cordón del sur. Pero entre lo que ha dicho el presidente y la actuación en el Congreso, parecería que hay un cuello de botella que ciertamente necesita ser clarificado. ¿Cuál es el nombre de ese cuello de botella? ¿Cuál es la retranca que se ha visto? Mira, el nombre se llama irresponsabilidad, con la que hemos actuado la mayoría de los dominicanos con relación a las provincias fronterizas, con lo que hemos actuado la mayoría de los dominicanos con el tema haitiano, con lo que hemos actuado la mayoría de los dominicanos de espalda a esa realidad que vivimos los dominicanos y que vivimos en la frontera. Y no es solamente esta ley, es todo lo que implica las provincias fronterizas y todo lo que implica esta situación de inmigración y de nacionalidad haitiana y de parturienta y todo lo que tiene que ver con ese tema es eso. En este país hay exenciones fiscales por alrededor de 250.000 millones de pesos. Sin embargo, la que tiene que ver con las provincias fronterizas, que está establecida en la Constitución, solamente significa 1.000 millones de esos 250.000 millones y es la más atacada. Esta ley no la dejaron desarrollarse, tiene 20 años pero no la dejaron desarrollarse. Nunca hubo una estabilidad de esta ley porque fue atacada en diferentes estamentos judiciales, llegó 2 veces a la Suprema Corte de Justicia y otra vez al Tribunal Constitucional. O sea, es que hay sectores empresariales también que no quieren competencia.
pero no entienden que hay una parte del país que vive en la situación que se vive en la frontera, que hay una parte del país que ha totalmente estado migrando hacia las grandes ciudades para crear los cordones de miserias en estas ciudades grandes que todos conocemos y dejar las provincias de orilla vacías, que entonces son ocupadas por nacionales haitianos. Ese es el problema, la irresponsabilidad con la que tradicionalmente hemos enfocado el tema que tiene que ver con el problema haitiano. Inclusive en este país le estamos dejando un problema a las futuras generaciones, porque nosotros que fuimos invadidos del 1801 al 1855, 56, 5 o 6 veces por Haití, ya Haití no puede invadirnos por la vía de las armas, ya no hay posibilidad de eso, porque nos está invadiendo por la vía de los vientres de las parturientas haitianas. Y yo no digo que no hagamos esto, que no apoyemos, que no hagamos lo otro, pero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión como nación, porque eso es un problema que lo estamos dejando a las futuras generaciones y luego se va a resolver de otra forma violenta que será peor. Y es una irresponsabilidad de esta generación que estamos viviendo hoy día. Senador, la pregunta también obligada para esta parte del debate es, una vez que se apruebe esta concertación que han tenido, esta decisión, si definitivamente la Cámara de Diputados así lo hace, ¿vendrá una nueva modificación a la legislación? Porque, por ejemplo, Antonio Taveras dice que queremos una nueva ley que represente los intereses de la frontera, que se ponga candados para que ningún empresario quiera aprovecharse de esa normativa sin estar en la frontera. Sí, por eso le decía de las grandes conquistas que tiene las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, en las cuales nosotros no nos embarcamos, a pesar de que muchos senadores tenían buenas propuestas, porque estábamos tratando de hacer un proyecto ágil, sin muchas complicaciones, para que pueda pasar. Y luego de eso nos habíamos comprometido todos en que íbamos a hacer las modificaciones más profundas. Inclusive eso lo llegamos a ponernos de acuerdo, eso nos llegamos a poner de acuerdo con los diputados. Bueno, pero ahora no hay nada que hacer porque ya la ley muere hoy. A menos que lo que nos queda, que es ir al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia aditiva e interpretativa y pueda variar esa parte del artículo 5 y del artículo 12. Pero eso no se va a dar de hoy para hoy. No, pero tampoco hoy va a haber tampoco sesión, ya por lo tanto la ley concluye hoy. Queda un vacío jurídico, queda un vacío legislativo y en base a eso el Tribunal Constitucional puede actuar. Cuando yo oigo y veo lo que hacen las leyes diciendo que van a recurrir al Tribunal Constitucional, no solamente que están renegando y delegando, sino que se cumplió el propósito. Yo creo que alrededor de esto no es diferencia y que beneficia a tales empresarios aquí, sino una conspiración. Hubo un boicot de esa ley, manifestado en todo ese tipo de acciones. Yo tengo otra lectura. Este es un gobierno de grandes empresarios, Dionis. Son muchos los intereses en el sector transporte, en el sector eléctrico, y cada una de estas manifestaciones hay que verlo con esa lupa. Creo que hubo una conspiración contra esa ley. Claro, pero no es que la hubo ahora, es que ha existido siempre. Sí, pero ahora estaba el 1 de febrero de por medio. No hay otro marco jurídico, con excepción de la ley de partido y la ley electoral, que tienen el récord de mayores sentencias del Tribunal Constitucional en contra. No hay otra ley que haya sido llevada tantas veces a las altas cortes como es esta. Ya no pueden por esa vía. Bueno, pues vamos a intentarlo por otras vías y entonces ahí viene el boicot que se ha hecho a todo este proceso que solamente plantea la prórroga y modificación en su consejo, nada más. Bueno, es lo único, porque si no tenemos ley no podemos hacer una modificación profunda. Yo me quedo y resumo con Antonio Marte, mi amigo Antonio Marte, un hombre que habla claro. Antonio Marte dijo, se le tiraron a los diputados, los empresarios, se tomaron un cafecito y dejaron unos papelitos. Esa parte de los papelitos, Antonio, tú tienes que aclararla, ¿entiendes? No, porque también... Que venga. Hay ese tipo de moneda en papel y lo del cafecito también. No, lo del cafecito está claro. Y Dionis lo caracterizó muy bien. Cuando un empresario te invita a tomarte un cafecito, ya se sabe. Es para persuadirte porque tienen buenos argumentos. Entonces, tienen millones de razones para persuadirte. Bueno, y queda pendiente Pacheco como presidente de la Cámara si él toma café. Gracias. Si toma café, está bajo sospecha. Gracias, si le dan papelito. Senador, muchas gracias. No, gracias a ustedes.
Bueno, seguimos desmenuzando todo alrededor de la ley 2801 sobre desarrollo fronterizo y ahora vamos a ver la perspectiva del sector empresarial, comercial. Desde Santiago, Sandy Firpo, él es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Buenos días, Sandy, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes, buenos días a los amigos televidentes. A su orden. Bueno, lo primero que hay que decir para hablar de la ley de desarrollo fronterizo es que esta ley ha creado unos 17,000 empleos, que ha creado una inversión en la zona de más de 15,000 millones de pesos y 82 empresas que están laborando, generando empleo y llenando una necesidad en esos pueblos que antes de la ley no se producía, y se ha creado una dinámica económica en toda esa franja del país que realmente podemos ver los frutos, donde hay provincias que son provincias de las menores de índice de delincuencia del país, porque las personas cuentan con un trabajo digno. Nosotros queremos decir que en estos momentos, la semana pasada se llegó a un acuerdo en una comisión bicameral compuesta por diputados y senadores, donde se estableció que se iba a aprobar la ley de desarrollo fronterizo en el Senado, y que posteriormente la Cámara de Diputados iba a convocar, porque tenemos un plazo que vence hoy, y esto va a generar un limbo a esas empresas, a esas 82 empresas que generan 17,000 empleos en la frontera, y va a desproteger a muchas de las familias del sector fronterizo. Eso no ha ocurrido y no sabemos por qué, y nosotros le hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que cumpla el compromiso que se hiciera para aprobar la ley tal como se aprobó en la última sesión del Senado de la República. Esto porque nosotros, en un proceso de pandemia como lo que vivimos, una crisis sanitaria, una crisis económica, que los diputados, que son nuestros representantes, produzcan una situación que genere y profundice más esa crisis, nosotros entendemos que para eso no fue que el Senado, el Congreso fue electo. Los ciudadanos votamos por los diputados porque son una representación del país, y a los fines de eso, esa representación debe responder a los intereses generales de una nación, no a los intereses particulares. Esto es una situación de luchas de intereses, y que tenemos que dividir el interés general del interés particular. El interés de una zona como la frontera, que en estos momentos es una zona que necesita que se fomente el empleo, que necesita que la inversión vaya a esa zona, y no puede ir en ninguna frontera se ha desarrollado sin ningún tipo de beneficio, porque todo el mundo sabe que producir en una frontera, crear empleos en una frontera, es muy difícil para el capital que se quiera instalar cuando tiene otras zonas de mayor importancia y de mayor facilidad para poder producir. Entonces, no se concibe donde todo el mundo lo que quiere es que se desarrolle la frontera, donde hay países que han desarrollado inclusive legislaciones especiales para la frontera, que es República Dominicana, ante la situación que se está viviendo en estos momentos, la Cámara de Diputados lo que haga es crear una especie de traba para no aprobar esta ley. En estos momentos quiero decir que más de 6,000 empleados se están ubicando en el área del Congreso Nacional para pedirle de manera pacífica, de manera ordenada, a la Cámara de Diputados que convoque a esa sesión para que pueda aprobar las prerrogativas que ofrece esta ley, y que de manera posterior nos podamos sentar a discutir cuáles son las reglamentaciones que tiene que tener la ley, y quizás poder crear un nuevo proyecto de ley que pueda crear los diferentes candados que la ley pues le vaya a dar protección tanto a la empresa local y a la empresa que está en la frontera.
Señor Firpo, vamos a ponerle nombre y apellido a lo que usted califica como intereses particulares que podrían estar motivando las acciones en la Cámara de Diputados que han pues generado toda esta situación tras la aprobación de la pieza en el Senado de la República. Vamos a ponerle nombre y apellido a sus intereses particulares para que la ciudadanía esté al tanto. Nosotros nos referimos y lo hacemos de manera responsable a un sector enquistado en las asociaciones empresariales en Santo Domingo que han torpedeado que esta ley pueda desarrollarse durante muchos años. Y yo quiero decirle que el interés nacional está por encima del interés particular, que necesariamente, así como hay la facilidad, y estamos hablando desde Santiago, que Santiago no está regido por la misma legislación que rige a Santo Domingo. O sea, nosotros no estamos hablando por intereses particulares que tenemos en la zona fronteriza, lo estamos haciendo por un asunto de conciencia, porque sabemos que la única forma de que las fronteras se puedan desarrollar no es con muros, no es haciendo, creando legislaciones migratorias, es creando bienestar que permitan que esa experiencia que hay en Guatemala, por ejemplo, donde los mexicanos salen a las 7 de la mañana, van a la frontera, trabajan y vuelven a su casa a las 5 de la tarde, se produzca en la República Dominicana. Pero eso solamente se puede hacer con un desarrollo efectivo de la frontera, a través del comercio, a través de la industria, a través de los empleos que se pueda dar. Señor Firpo, usted ha hablado directamente de trabas. Nosotros queremos saber si puede explicar cuáles son las trabas específicas que se le ha puesto a la ley. Ya usted ha identificado una parte de los empresarios del Distrito Nacional o de Santo Domingo que son los responsables de las trabas, pero si dijéramos cuáles son esas trabas, ¿qué usted diría? Bueno, primero lo que hay es que se estableció un acuerdo de caballero, donde se establecía que no se iba a dejar perimir la ley, que no se iba a dejar vencer la ley vigente y que se iba a aprobar este instrumento de manera momentánea a los fines que después nos sentemos a discutir y se pueda discutir una especie de ley que pueda darle garantía a aquellos empleados, a aquellos empresarios que no se han acogido a la ley de frontera. Eso es uno. En la Cámara de Diputados, mediante un torpedeo, no ha convocado, que se comprometió a convocar. Se comprometió a convocar de la fecha de la reunión como muy tarde al sábado, y esto no ha ocurrido. Entonces, al no ocurrir, ¿qué es lo que se está buscando? Que la ley caiga en un limbo. Al caer en un limbo la ley, las empresas de la zona fronteriza van a quedar desprotegidas. Y el país va a tener que verse, porque le están creando un problema al Estado, y el país va a tener que verse con esos 17,000 empleados directos, más sus familiares, que mañana pueden quedar desprotegidos. Y eso es una especie de jugada, de tratativa para que se produzca eso. Sandy, si la ley perime, se van a potenciar las dificultades que tienen que ver con las exenciones de que pueden disfrutar esas empresas, también la adquisición de insumos, incluso de poder comercializar. ¿Cuál es la estrategia de ustedes? Porque evidentemente será imposible que hoy ya, a esta hora de la mañana, se convoque la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un plan de acción que los hemos consensuado con ADEFRO, que es la Asociación de Empresas de la Frontera, y conjuntamente con la sociedad civil de los pueblos fronterizos, de los diferentes pueblos fronterizos. Y es el siguiente: nosotros vamos a empezar un proceso de concientización y convencimiento a través de los medios de comunicación. Luego, liderazgo nacional, porque esto es un asunto del liderazgo nacional. Aquí tenemos que ver quiénes son los que están en favor del beneficio colectivo o del beneficio particular. Entonces, nosotros le hacemos un llamado a José Ignacio Paliza como presidente del Partido Revolucionario Moderno, a Hipólito Mejía, al propio presidente y líder del PRM, que es en sus funciones de presidente, el presidente Abinader, a Danilo Medina, a Temístocle Montaz en su calidad de presidente del Partido de la Liberación Dominicana, a Leonel Fernández en su calidad de presidente de la Fuerza del Pueblo, a Miguel Vargas Maldonado y a los demás presidentes de los diferentes partidos, para que definan si es tan importante como dice el interés nacional o si va a primar el interés particular.
Entonces, ese proceso nosotros lo vamos a llevar. Terminado ese proceso dentro del plan de acción, entonces pasaremos a una fase que no queremos pasar, que es una vigilia permanente en el Congreso Nacional para que la Cámara de Diputados convoque y apruebe, y no nos vamos a mover hasta que la Cámara no convoque y apruebe eso. Nosotros no queremos llegar a esta posición. Vamos a visitar el liderazgo nacional, vamos a concientizar a través de los medios. Por eso hoy tenemos una rueda de prensa que hemos convocado a los fines de que esto pueda ocurrir sin la necesidad de movilizar personas que su único interés es mantener un trabajo, su único interés es llevar el sustento de cada día a su familia, y hoy se le quiere coartar ese derecho que tiene todo dominicano. Bueno, Sandy, hace un rato con el senador Paul Pedernales, Dionis Sánchez, sazonamos un poco aquí unas expresiones del senador transportista Antonio Marte, que él dijo que los empresarios se le tiraron a los diputados y se tomaron un cafecito y repartieron algunos papelitos, pero a la inversa, ustedes también son comerciantes, son industriales. Tal vez por lo mismo, ustedes no aprovecharon la etapa anterior y se tomaron un cafecito buscando empujar, adelantar el proyecto. No, mira, nosotros hicimos más que eso. Nosotros nos reunimos con el presidente de la República precisamente cuando era candidato, sobre todo estableciendo el interés de la zona fronteriza de que realmente se modificara la ley, y el presidente fue inclusive más enfático. El presidente dijo que no solamente era la modificación de la ley, sino que también debía agilizarse los procesos para que las empresas que se quisieran instalar en la frontera pudieran instalarse. Pero más aún, se tuvieron varias reuniones de consenso, y el consenso era que realmente se iba a aprobar como se aprobó en la Cámara de Diputados, del Senado, que por cierto debemos darle crédito al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a Dionis Sánchez, a Antonio Tavera, a Juan Martes, que han tomado una actitud muy diferente a la actitud que han tomado los diputados de la zona fronteriza, porque este es el momento que los diputados tienen que, en este momento, demostrar si realmente fueron electos para representar a sus provincias, y hoy es que lo tienen que hacer. Entonces, no solamente hicimos eso, lo que pasa es que nos dieron un palo acechado, o sea, vamos a estar claros, o sea, fueron por atrás luego de la reunión y nos dieron un palo acechado. Entonces, ante esa situación no se puede hacer mucho. Señor Filpo, yo quiero hacer una pregunta, porque usted ha dicho hoy que las empresas de la zona fronteriza prácticamente van a quedar desprotegidas después de la situación que se ha presentado en esta semana. Pero incluso el senador Dionis Sánchez nos hablaba en específico del artículo 5 de la ley 2801, una ley promulgada en el año 2001, por lo tanto se habla de que perime para esta fecha, año 2021. Pero el artículo 5 establece los tiempos en que las empresas pueden tener los beneficios y habla de 20 años a partir de la conformación de la empresa. Siendo así, ¿no sería a partir de ahora que perderían los beneficios, o sí? Bueno, pero lo que pasa es que entraríamos en una especie de limbo, y esa discusión es la que se va a tener en los próximos días, y esa discusión es la que no se quiere tener, es una discusión porque realmente para una gente invertir en una zona con la frontera, mire, hay que ir a la frontera para usted ver, cuesta el doble de trabajo, el doble de inversión, el doble de sacrificio, todo cuesta el doble en la frontera. Entonces, cuando una gente no tiene ciertos beneficios para instalarse en una zona, va a ser muy difícil que se pueda instalar, y muchas de esas empresas van a recoger y se van a ir. Se van a quedar las que tienen una mayor infraestructura y las que quizás no la puedan mover, pero todo el que pueda mover, porque no va a querer estar en una situación donde le estén impugnando si corresponde o no un beneficio, si perimió o no una ley. O sea, es una situación de intranquilidad para la productividad de cada una de esas empresas. Bueno, Sandy, gracias. Resúmenos. Tú decías una visita a las inmediaciones del Congreso, una rueda de prensa, las actividades que tienen para hoy. Nosotros hoy hay una visita hasta la 1 en el Congreso, 6,000 empleados. Eso es para mandarle un mensaje a los diputados de que nosotros, esa cantidad de empleados pueden quedarse
sin empleo. Y para sensibilizarlo de manera tal que ellos reflexionen y digan, no puedo poner el interés particular sobre el interés general. Conjuntamente con eso, a través de los medios, vamos a empezar una campaña de concientización, concientizar a los diputados, concientizar a la población, a todo el que sea de la frontera, no sea de la frontera, vive en Santo Domingo y sea de la frontera, a todo el que tenga un interés que le mueva, un interés general que le mueva a apoyar esto. Y vamos a visitar el liderazgo nacional con la finalidad de también crearles los niveles de conciencia de por qué esta ley debe aprobarse, para que ellos, como líderes, entonces, le establezcan a su diputado la necesidad de eso, y ya el diputado sabrá si se va a rebelar contra la autoridad de su partido o no. Y posteriormente, ya agotado esas fases, si no tenemos resultados, entonces crearemos una vigilia en el Congreso y no saldremos de ahí hasta que la ley no sea aprobada. Bueno, gracias, Sandy Firpo. Presidente de la Asociación de Industriales de Santiago. Bueno, está caliente el tema de la ley 2801. A la pausa. Hoy hablamos sobre derecho de autor y la ley 6500, cómo registrar un libro en República Dominicana. Esa es la encomienda que tiene la doctora Rosa Pérez Melo en su sección legal el día de hoy. Doctora, buenos días. Buenos días, Yulisa, Catherine. Placer poder compartir con ustedes y con nuestros amigos televidentes en esta mañana. Y justamente vamos a hablar de las creaciones del intelecto humano. Hoy por hoy disfrutamos de esa creatividad natural que tiene el hombre. Desde las pantallas que están aquí en este set, el sillón en el cual me encuentro sentada, el ser humano ha creado y vive innovando e inventando cada día soluciones para hacer de nuestra vida una vida más cómoda, ¿verdad? Sí. Entonces, en virtud de este contexto, nace todo lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en República Dominicana está en el artículo 52 de la Constitución, está reconocida constitucionalmente, e indica y reconoce y protege el derecho de propiedad de los autores sobre sus obras y sobre sus invenciones, marcas, nombres comerciales. Ese derecho de propiedad intelectual, a su vez, protege dos cosas: el derecho moral que tiene el autor de decir esta obra es mía, es decir, esto es mío, esta silla yo la confeccioné, ese derecho intrínseco del ser humano de decir que eso es de él. Y también protege el derecho patrimonial, que es ese derecho que tienen los terceros de disfrutar de esa obra, de esa invención. Y a través de ese derecho patrimonial, entonces, ese autor que se gastó las pestañas y duró días, quién sabe cuánto tiempo, escribiendo ese libro, que duró días confeccionando esa silla o esa solución para la humanidad, ese derecho patrimonial él puede cederlo, puede dárselo a una distribuidora para que entonces él poder obtener algún tipo de beneficio económico y que los terceros disfruten de ello. Entonces, República Dominicana, a raíz de la ratificación de una serie de tratados internacionales, incluyendo el DERECAFTA, la Convención de Viena, se creó justamente para el derecho de autor, porque también está la ley 2000 de propiedad industrial, pero en este caso particular, para introducir ya cómo es que se registra un libro en República Dominicana, se creó la ley 65-00 de derecho de autor. Esta ley, a su vez, crea instituciones, varias instituciones, pero la principal, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la ONDA, que es donde si usted crea un libro, una partitura, un fonograma, un programa,
de computadora, ¿dónde es que usted lo va a registrar? Es justamente en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que actualmente se encuentra por la Paseo de los Locutores, ahí una oficina bastante bonita, no hace mucho que la pusieron ahí en justamente la Paseo de los Locutores en Piattini. Entonces ahí usted puede registrar, los precios varían para usted registrar su obra. Entonces vamos, ahora ya le dije que dentro de los servicios que usted puede registrar está una tesis de grado, un dibujo, una fotografía, los cuentos, novelas, todo lo que tiene que ver exclusivamente con derecho de autor per se, usted puede registrar en la Oficina Nacional de Derecho de Autor. En la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ¿qué usted tiene que llevar? Ahora voy a la pregunta principal del día de hoy, es cómo registrar un libro, que ya dije dónde es que se registra, justamente en la Oficina Nacional de Derecho de Autor. ¿Qué usted tiene que llevar? Bueno, usted lo primero que hay que hacer una instancia donde usted pone, bueno, este libro, este emprendimiento, tiene tal objeto, si yo lo creé con tal finalidad, si tiene un coautor, tiene que colocar también los datos correspondientes, la descripción de ese libro, para qué fue que usted lo creó, y pagar una tasa. En el caso de libros de emprendimiento, usted va a pagar 2,000 pesos por ese registro. Tiene que llevar en un USB la obra. Si también tiene, ¿verdad?, que va a ser no solamente escrita, sino que se la van a poder escuchar los terceros. También tiene que llevar entonces el MP3, y en un plazo correspondiente, luego que la institución evalúe con programas de organismos internacionales si realmente esa obra es inédita, es decir, no ha sido escrita por otra persona que tiene suficientes elementos para registrarla, en el plazo de 10 días le van a emitir un certificado de derecho de autor. Ya con ese certificado de derecho de autor, 10 días, antes, en la pandemia yo hice varios procedimientos legales como abogada. No solamente hice el registro, sino también contratos, porque de coautoría de libros y entre otros derechos de autor, de propiedad intelectual, y se podía hacer de manera digital a través de República Digital. Se hace el mismo proceso, usted va a tener su libro en PDF disponible en su computadora y usted lo sube, un plazo correspondiente. También le van a escribir por correo electrónico la tasa, hace una transferencia al banco de reservas, ellos le facilitan una cuenta, pero ahora mismo, el día de hoy, yo entré para verificar ahí si la página estaba disponible y poder darles también una información a ustedes veraz y certera, y no, la página hoy no está disponible. Imagino que en los próximos días ya esa página va a estar disponible para que ustedes puedan acceder. ¿Cuál es la importancia de registrar su derecho de autor? Porque, como le comenté, usted tiene derechos patrimoniales, que usted puede recibir beneficios por esa obra que usted se esforzó por crear, y cuando usted la protege, nadie puede reproducir su obra, usar su obra sin su consentimiento. Y para esto, la ley 65-00 de derecho de autor es muy clara y tiene sanciones penales para los plagiadores, es decir, para aquellas personas que de manera irregular no toman en cuenta ese esfuerzo y deciden poner esa música que es de un autor determinado en su empresa. Y también la Oficina Nacional de Derecho de Autor, hace redadas y coloca sanciones. Hay 3 tipos de sanciones que una persona, si de manera irregular utiliza una obra, 3 sanciones, y las voy a mencionar rápidamente, que son sanciones penales, en las cuales usted puede perder hasta su libertad de 3 meses en adelante, son esas sanciones. También están las sanciones civiles, que usted puede ser demandado en daños y perjuicios, porque usted está reproduciendo, plagiando una obra que no le corresponde, y también indemnización, es decir, usted puede ser multado, que eso oscila de 10 salarios mínimos en adelante, usted puede ser multado. Y para usted poner una reclamación, hay una unidad especial de propiedad intelectual en el Ministerio Público, que el autor puede acercarse también a la ONDA o contratar a un profesional del derecho
para que lo defienda y lo incoe procesos por el mal uso o el uso indebido de una obra que él ha creado. Este tema es apasionante, a mí me apasiona bastante. Claro. Sí, y puedo durar, Catherine, la mañana entera conversándole sobre este tema, porque realmente es uno de los temas. O sea, que la gente sea original, ¿qué tan difícil es ser original? Aunque hay quien dice que uno no va a inventar el agua tibia, pero manténgase fiel a lo suyo y tome referencias, porque una cosa es tomar referencia y otra cosa es copiar. Y manténgase fiel a la ley también. ¿Cuál es la necesidad? Léasela antes de meter la pata, no es tan difícil. Oye, aquí hubo un caso de un tema de un calendario y fue un escándalo. Es más, hubo un caso de un logo y una marca país. Gracias, Rosa. Así es, así es. Gracias por estar con nosotros, amiga. Tenemos que despedir porque tenemos que ir a las clases. Pero vámonos con un video bueno, ¿verdad? Bueno, yo quisiera que pongan la foto de César el Abusador. Ah, no, eso no es nada bueno. Bueno, para él. Señores, es positivo para él. Ese es su lado positivo. Hasta terciopelo. Señores, camas de terciopelo. Hablan de que es una habitación lujosa que tiene César el Abusador, quien está en Colombia en espera de extradición. Ya casi completando el proceso al que aparentemente se le ha puesto fecha. ¿Y qué tú me dices del flow de César? Es un hombre con flow, ciertamente, pero nosotros lo que no sabemos, él puede tener flow, lo que no sabemos es si tiene influencia. ¿Cómo que no? Ahí está la influencia. Porque la cárcel de Colombia pudiera ser así para todos o pudiera ser así para él. Nosotros no lo sabemos, pero lo cierto es que para el que está preso, no importa cuánto lujo le pongan, preso es preso. De ahí sí, vámonos a despedir con un lado positivo. Algo bueno. Una campaña que ha puesto en marcha. Ojalá quiten a César el Abusador, porque hablar del lado positivo y César el Abusador como que no. No coordina. Ahora sí, un divorcio. Hablamos de lo positivo. Banco Popular exactamente ha puesto en marcha el lado positivo, una campaña hermosísima para que la gente vea, aprenda y lo ponga en práctica, buscarle el lado positivo a todo lo que hace, a todo lo que vive y a todo lo que puede hacer. Con esto nos despedimos y les dejamos para que ustedes puedan ver esta nueva campaña del lado positivo.